these people home, Sheriff. Do everything I can. Promise me. La historia comienza en un pequeño y tranquilo pueblo donde el sheriff Boyd Stevens, al caer la tarde, recuerda a los habitantes que deben regresar a casa y colocar ciertos talismanes como medida de protección. Mientras tanto, una niña llamada Megan y su madre están preocupadas porque el padre de la familia no ha regresado a casa. Todo toma un giro inquietante cuando Megan escucha, a través de la ventana, la voz de una anciana que asegura ser su abuela y le suplica que la deje entrar. Aunque su madre le advierte que no haga caso, Megan, influida por la insistencia de la voz, termina cediendo. Sin embargo, al hacerlo, descubre demasiado tarde que la supuesta abuela es en realidad una oscura y terrorífica criatura. A la mañana siguiente, Boyd, junto a su ayudante Kenny, descubre los restos mutilados de la madre y la niña. Consternado, el sheriff culpa a Frank, el padre de Megan, por no haber estado en casa para protegerlas, ya que había preferido pasar la noche bebiendo en lugar de cumplir con su responsabilidad. Mientras tanto, en otra parte de los Estados Unidos, conocemos a la familia Matthews, compuesta por Jim, su esposa Tabitha, su hija Julie y el pequeño Ethan. Su viaje por carretera transcurre con aparente normalidad hasta que un inesperado obstáculo cambia el rumbo de su travesía. Un enorme tronco bloquea el camino. Al detenerse para investigar, se percatan de algo extraño. Una inquietante bandada de cuervos surca el cielo, como si presagiara un mal augurio. Sin más opciones, la familia regresa al auto y continúa conduciendo, pero después de varios minutos terminan llegando a un pueblo desconocido, el mismo lugar donde horas antes Boyd y Kenny habían enterrado a las víctimas de la noche anterior. Los habitantes los observan con una mezcla de asombro y desconfianza. Jim, buscando orientación, se acerca al sheriff Boyd y le pide indicaciones para regresar a la autopista. Boyd, amable pero enigmático, le aconseja conducir en línea recta sin desviarse. Siguiendo las indicaciones, Jim y su familia emprenden el camino, pero lo que ocurre desafía toda lógica. A pesar de avanzar siempre en la misma dirección, vuelven inexplicablemente al punto de partida, como si estuvieran atrapados en un bucle infinito. Confundidos y algo asustados, deciden intentarlo de nuevo, pero el resultado es siempre el mismo. En uno de estos intentos desesperados, su auto casi choca con otro vehículo. El impacto los lleva a estrellarse junto a la carretera. El accidente deja a Jim atrapado en el auto, mientras que Ethan sufre una lesión en la pierna que lo incapacita para moverse. De regreso en el pueblo, Boyd y Kenny trabajan colocando alambres de púas para reforzar las defensas contra posibles amenazas, cuando un hombre, el conductor del otro auto, involucrado en el choque, llega corriendo para informarles del accidente. Kenny lleva rápidamente al herido más cercano al hospital del pueblo, mientras Boyd se dirige al lugar del accidente acompañado de un pequeño grupo de residentes. En el segundo vehículo encuentran a un hombre llamado que todavía bajo los efectos de sustancias parece no haber comprendido del todo la gravedad de lo ocurrido. Con la ayuda de los demás, Boyd logra rescatar a todos los ocupantes de los vehículos, excepto al pequeño Ethan, cuya pierna ha quedado atrapada por un trozo de metal. Afortunadamente, Christy, una enfermera del pueblo, asegura que puede atender al niño, pero advierte que la cirugía para liberarlo y estabilizarlo llevará al menos 2 horas. El problema es que la noche caerá en menos de 40 minutos, y permanecer fuera de casa sin protección después del anochecer representa un peligro mortal. Consciente del riesgo, Boyd decide quedarse con Ethan y Christy, utilizando uno de los talismanes para mantenerlos protegidos mientras trabaja. El resto del grupo regresa al pueblo, apresurándose para ponerse a salvo antes de que la oscuridad envuelva el lugar. Mientras tanto, en el pueblo, una mujer llamada Sarah se encuentra cuidando al joven que llegó en el segundo auto accidentado. Sin previo aviso, comete un acto atroz. Lo asesina clavándole una navaja en el cuello. En medio de esta situación, Jim comienza a escuchar voces provenientes del exterior. Las voces suplican que les permitan entrar, asegurando que vienen a ayudar. Sin embargo, Boyd, con un tono firme, le advierte que no les haga caso, ya que esas no son personas reales. El sheriff explica que, aunque no entiende completamente cómo funcionan, los talismanes parecen tener la capacidad de impedir que las criaturas entren a los refugios donde están colocados. Por otro lado, Kenny, junto a varias chicas, enfrenta un difícil regreso al pueblo. Los neumáticos de su camioneta se ponchan en el camino, lo que los obliga a continuar a pie. En su trayecto están a punto de ser atacados por las criaturas, pero logran salvarse gracias a Donna, quien accede a dejarlos entrar a la Casa Colonia, un refugio improvisado en el pueblo. Una vez a salvo, Julia y Tabitha, todavía en estado de shock, son atadas para evitar que entren en pánico y para que, con el tiempo, puedan escuchar la explicación de lo que está ocurriendo sin alterar a los demás. Cuando todos logran calmarse, Donna se encarga de contarles la historia del pueblo. Explica que 3 años atrás ella también se encontró con el misterioso árbol y la bandada de cuervos en la carretera, tal como les ocurrió a los Matthews. Tras aquel encuentro, condujo durante horas intentando encontrar una salida, pero siempre terminaba
estaba de vuelta en el mismo lugar. Finalmente, su hermana decidió bajar del auto, y fue entonces cuando aquellas criaturas la atacaron y la destrozaron sin piedad. Donna revela que las personas que viven en el pueblo están atrapadas allí de una forma inexplicable. Todos llegaron desde diferentes partes de Estados Unidos, pero comparten una experiencia en común: la visión del árbol y los cuervos en la carretera. Tras comprender que no había forma de escapar, los habitantes se resignaron a permanecer en el lugar. Durante las noches surgen criaturas de apariencia humana, pero con un trasfondo oscuro y letal. Si alguien tiene la mala suerte de encontrarse vagando por las calles después del anochecer, estas entidades lo despedazan sin misericordia. Al principio, los sobrevivientes intentaron protegerse escondiéndose en agujeros y sótanos. Sin embargo, todo cambió cuando Boyd, de manera accidental, encontró unas piedras extrañas que parecen repeler a las criaturas. Desde entonces, los talismanes fabricados con esas piedras se convirtieron en la clave para su supervivencia. Para obtener alimento, los habitantes han desarrollado pequeños cultivos, y de vez en cuando animales como cabras aparecen de forma inexplicable, como si fueran enviados por una fuerza desconocida, por razones que nadie logra comprender. La radio del restaurante del pueblo se activa en momentos concretos del día, a veces durante la noche y otras veces a plena luz de la mañana. Mientras tanto, la operación para salvar a Ethan concluye con éxito. Poco después, el niño comenta que vio a todos los habitantes del pueblo representados en unos dibujos que cubrían las paredes. Estas ilustraciones fueron realizadas por Victor, un hombre enigmático y algo excéntrico, que parece tener un conocimiento más profundo de los misterios del lugar del que está dispuesto a revelar. Por otro lado, Sarah permanece junto al cuerpo del joven que asesinó. Atormentada, parece escuchar voces en su cabeza. Entre lágrimas, confiesa que ya no desea seguir haciendo daño, aunque esas mismas voces parecen instarla a continuar. Más tarde, descubrimos que Sarah dejó abierta la puerta de la enfermería, lo que permitió que las criaturas entraran. Este descuido provoca la muerte tanto de la enfermera como del padre de Kenny, quienes se encontraban refugiados allí. En medio de su creciente desesperación, Sarah confiesa a su hermano Nathan todo lo que ha hecho. Le revela que las voces que escucha le prometieron que todo esto terminaría si eliminaba a las personas que acababan de llegar al pueblo. Sin embargo, la sombra de la culpa y el peso de sus acciones parecen consumirla poco a poco, mientras el pueblo sigue sumido en el terror y la incertidumbre. Cuando amanece, Jim y los demás regresan al pueblo y se instalan temporalmente en la casa colonia. Mientras están allí, el pequeño Ethan observa por la ventana a un extraño niño vestido de blanco, lo que le causa curiosidad e inquietud. En el pueblo existe una regla inflexible: si alguien causa la muerte de otra persona, es condenado a ser encerrado en la caja, un espacio sin protección alguna donde inevitablemente será devorado por las criaturas que merodean durante la noche. Por lo sucedido días atrás, Frank es sentenciado a esta cruel forma de castigo para expiar su culpa por la muerte de su familia. Sin embargo, Boyd comienza a cuestionar la necesidad de seguir aplicando este tipo de sentencias, dudando de la justicia de matar a más personas bajo esas circunstancias. Mientras tanto, Donna intenta explicar a Hout la extraña situación que todos enfrentan, pero el hombre, incapaz de tomarse nada en serio, insiste en que todo se trata de un elaborado juego de acertijos y se dedica a explorar el pueblo como si fuera parte de un reto personal. El líder espiritual del lugar, el padre Katri, reúne a Jim y Tabitha para explicarles cómo los habitantes del pueblo se han organizado para sobrevivir. Por un lado, hay quienes optan por vivir en casas individuales, priorizando la privacidad y una cierta apariencia de normalidad. Por otro lado, está el grupo que reside en la casa colonia, un espacio comunitario donde todo se comparte y el concepto de propiedad individual no tiene cabida. Durante esta conversación, Ethan recibe una muleta hecha especialmente para él por Ellis, el hijo de Boyd, quien además es pareja de Fátima. Esta última, con una actitud optimista, intenta mostrarle a Julie que la vida en el pueblo puede no ser tan mala como parece. Mientras tanto, Ethan se encuentra con Victor cerca de una casa y le pregunta si él también ha visto al niño vestido de blanco. Victor, evidentemente nervioso, parece reconocer al misterioso niño, pero rápidamente cambia de tema y menciona que está analizando los árboles del lugar, los cuales, según él, parecen moverse cada cierto tiempo. Por su parte, Jade, en su incansable búsqueda, descubre un pequeño escondite en las afueras del pueblo. Allí encuentra un cadáver aplastado bajo una roca y un extraño símbolo en el techo que, de forma inexplicable, desaparece poco después. El padre Katri organiza una ceremonia para que los recién llegados elijan dónde vivir. La familia Matthews decide instalarse en una casa privada, sin saber que esa misma vivienda fue donde Megan y su madre fueron asesinadas. Sin embargo, Julie, cada vez más rebelde, decide mudarse a la casa colonia, argumentando que ya es demasiado mayor para seguir viviendo con su familia. Mientras tanto, Boyd intenta interceder por la vida de Frank, rogando que le perdonen y eviten encerrarlo en la caja. Sin embargo, el propio Frank acepta su destino con resignación, expresando su deseo de reunirse con su familia fallecida. Jade, por su parte, sigue irrumpiendo en las reuniones con comentarios fuera de lugar, tratando la situación como si fuera una representación teatral. A pesar de su actitud, los demás, conscientes del peligro, le entregan un talismán para que al menos pueda protegerse durante la noche. Cuando cae la noche, Frank entra en la caja para cumplir su condena. Allí finalmente cae presa de las criaturas que lo acechan. A la mañana siguiente, Jim y Ethan van a la cafetería del pueblo para desayunar.
desayunar. Allí Sarah muestra una atención excesiva hacia el pequeño, preparándole hot cakes y dirigiéndole palabras cariñosas. Mientras tanto, Jim, abrumado por la situación, se encierra en el baño para llorar, incapaz de encontrar una forma adecuada de explicarle a su hijo lo que está sucediendo. En ese mismo momento, Victor aparece y se acerca a Ethan. Con aire serio le comenta que los árboles han cambiado de posición, moviéndose unos 10 centímetros. Además, confiesa que también ha visto al misterioso niño vestido de blanco. Jim regresa del baño y al encontrarse con Victor cerca de su hijo, lo confronta con firmeza. Le exige que se mantenga alejado de su familia, dejando claras sus intenciones de protegerlos a toda costa. Más tarde, sin embargo, Victor vuelve en busca de Ethan, llevándolo fuera de la casa con la promesa de que juntos encontrarán al misterioso niño vestido de blanco. Según Victor, hay una razón especial por la que ese niño parece haberlos escogido a ambos. Durante su conversación, Victor se gana la confianza de Ethan, revelándole que lleva atrapado en ese pueblo desde que era un niño, al igual que él. No mucho después, logran divisar al enigmático niño entre los árboles. Victor lleva a Ethan a un lugar donde le muestra un árbol peculiar, al que describe como mágico. Según explica, quien entra en el árbol puede aparecer en cualquier otra parte del lugar, pero también corre el riesgo de quedar atrapado en un limbo eterno. Mientras tanto, los padres de Ethan notan que el niño ha desaparecido y salen desesperados a buscarlo en el bosque. Allí se topan con un grupo de perros que intentan atacarlos, pero gracias a que Victor dispara al aire, los animales huyen y Ethan regresa sano y salvo con sus padres. De vuelta en su casa, Victor observa detenidamente sus dibujos y recuerda que esos mismos perros estaban presentes el día que llegó al pueblo, así como la primera vez que vio al niño vestido de blanco. En otro punto del pueblo, Kenny se encuentra con Jade, quien parece haber empezado a aceptar lo que ocurre a su alrededor. Jade intenta explicarle a Kenny lo que vio en la cueva el día anterior, pero este no le cree, dado que sabe que Jade tiene un historial de consumo de sustancias. Durante una cena organizada para fortalecer los lazos entre los recién llegados, se revela que la relación entre Jim y Tabitha no está en su mejor momento. Ambos admiten que habían estado considerando la posibilidad de separarse antes de llegar al pueblo. En ese mismo momento, Sarah descubre un extraño estigma en su brazo. El símbolo parece ser un mensaje, advirtiéndole que debe matar al niño para que todo termine. Al comprender su significado, Sarah comienza a convulsionar. Mientras tanto, Victor cava varios agujeros en el suelo, asegurando que está haciendo un favor al resto de los habitantes del pueblo. Por su parte, Sarah pasa la noche en la enfermería junto a Christy, con quien tiene una conversación aparentemente trivial sobre temas personales. Sin embargo, con sutileza, Sarah deja entrever a Christy que planea asesinar a alguien. Por otro lado, Jim y su familia deciden plasmar en las paredes de su casa todas las preguntas que tienen acerca del lugar y las razones por las que están atrapados allí. En tanto, Nathan busca al padre Katri para confesarle lo que Sarah le ha contado. Katri promete guardar el secreto, pero le recuerda que su prioridad debe ser proteger a los demás habitantes del pueblo. Boyd, por su parte, visita la tumba de su esposa en busca de respuestas. Le habla con profunda emoción, pidiéndole una señal que le indique qué decisión tomar: quedarse en el pueblo o aventurarse en el bosque para encontrar una posible salida. Sarah, mientras tanto, visita la casa de los Matthews con la excusa de llevarse a Ethan a ver a los animales. Sin embargo, su verdadera intención es deshacerse de él. Tabitha, sin saber sus planes, decide acompañarlos, retrasando los oscuros propósitos de Sarah. En el camino, Sarah le cuenta a Tabitha que antes de refugiarse en las casas, los habitantes solían esconderse en pequeños refugios repartidos por el pueblo, y casualmente uno de esos escondites se encuentra en el granero. Cuando llegan al lugar, Sarah logra encerrar a Tabitha en el granero y se dispone a atacar a Ethan. Justo en ese momento aparece Nathan, quien intenta detenerla, pero en un trágico giro de los acontecimientos, Sarah termina matando accidentalmente a su hermano. El único testigo de este acto es el padre Katri. La noticia no tarda en extenderse entre los habitantes del pueblo, y Katri advierte que Sarah ha escapado, lo que pone a todos en máxima alerta. De vuelta en sus hogares, Tabitha reflexiona profundamente y escribe una inquietante pregunta en la pared: ¿y si en realidad no sobrevivimos al accidente? La duda comienza a rondar su mente mientras intenta encontrar sentido a todo lo que están viviendo. En otro lugar, Boyd conversa con Christy cuando de repente la radio del pueblo se enciende por sí sola, algo que ya es habitual pero que en esta ocasión Boyd interpreta como la señal que había estado pidiendo. Entre tanto, se revela que el padre Katri ha mentido a todos en el pueblo. En secreto, ha mantenido a Sarah oculta para protegerla, aunque no está del todo seguro de sus propias motivaciones. Durante su encierro, Sarah le confiesa que sabía que llegarían 2 autos el mismo día, algo que asegura fue predicho por las misteriosas voces que escucha. El padre, escéptico, se niega a creerle, pero las voces, como si quisieran demostrar su autenticidad, la obligan a dibujar un pequeño muñeco. Para asombro de Katri, dicho muñeco era algo que él había visto justo antes de llegar al pueblo, un detalle que nunca había compartido con nadie. Por su parte, Boyd informa a Kenny que ha tomado la decisión de adentrarse en el bosque en busca de una salida y promete regresar para ayudar al pueblo. Sin embargo, esta decisión enfurece a Kenny, quien le suplica que no se arriesgue, temeroso de perder a más personas cercanas. Más tarde, Boyd se sincera con él y le revela que padece Parkinson, una enfermedad que lo dejará incapacitado en cuestión de meses. Con todo
tono firme, le aconseja a Kenny que debe prepararse para asumir la responsabilidad de liderar el pueblo cuando él ya no pueda hacerlo. En paralelo, Jim descubre algo inquietante. Los cables eléctricos del pueblo están completamente vacíos, sin enchufes ni conexiones reales. En ese momento llega Jade, quien también ha notado lo mismo y asegura tener una idea para intentar pedir ayuda. Ambos se dirigen a los autos abandonados y desmontan sus circuitos eléctricos. Posteriormente, llevan los componentes a un árbol inmenso donde Jim escala hasta lo alto, con la esperanza de captar algo a través de la radio. Mientras tanto, Jade sufre una perturbadora visión en la que ve sangre y a un hombre que lo persigue con intenciones de matarlo. Asustado, huye dejando a Jim solo. A pesar de esto, Jim logra que la radio emita algo de estática, lo que renueva su esperanza de que quizás sea posible enviar un mensaje de auxilio. En el restaurante del pueblo, Tabitha y su hijo Ethan reciben permiso de la madre de Kenny para buscar algo útil en el almacén. Mientras revisa, Tabitha encuentra una pequeña pulsera que le resulta extrañamente familiar. Motivada por esta sensación y las observaciones de su esposo, decide investigar más a fondo. Cuando Jim regresa a casa, encuentra a Tabitha cavando en el sótano, siguiendo con determinación el cableado de la casa para descubrir el origen de la energía. Por otro lado, Jade llega al restaurante y comienza a dibujar el símbolo que había visto en la cueva. Para su sorpresa, la madre de Kenny reconoce el símbolo y le muestra una vieja libreta que encontró hace años en el pueblo, en la cual también aparece dicho emblema. En una conversación más íntima, el padre Katri confiesa a Boyd un doloroso secreto. El día que llegó al pueblo sin querer provocó la muerte de un niño. Como símbolo de su arrepentimiento, enterró una barra de chocolate en el lugar donde ocurrió el incidente, un gesto que sigue marcándolo hasta hoy. Además, Katri revela a Boyd que ha mantenido a Sarah encerrada en el sótano. Le cuenta todo lo que ha descubierto sobre el aparente vínculo de Sarah con las criaturas, incluido su conocimiento de eventos futuros y su capacidad para recibir instrucciones de las voces. Katri, convencido de que Sarah podría ser clave para encontrar una salida del pueblo, sugiere que Boyd debería llevarla consigo al bosque en su peligrosa misión. Boyd, aunque dubitativo, comienza a considerar esta posibilidad, consciente de que cada decisión que tome podría cambiar el destino de todos los habitantes del pueblo. Esa noche, los habitantes del pueblo se reúnen para celebrar el aniversario de la llegada de Fátima, una ocasión que buscan convertir en un momento de esperanza y unión. Sin embargo, la velada toma un giro oscuro. En el baño de la planta alta, un hombre es engañado por una de las criaturas, que con palabras dulces lo convence de abrir la ventana. Presa de su debilidad, el hombre cae en la trampa, poniendo en peligro a todos los presentes. Mientras tanto, Jade se encuentra en casa de Kenny revisando el misterioso libro de símbolos. En sus páginas descubre una antigua fotografía de Victor, claramente tomada muchos años atrás, lo que arroja otra pista inquietante sobre su conocimiento. En la casa donde se lleva a cabo la celebración, la situación se torna caótica cuando las criaturas irrumpen y desatan una masacre. Julie, por fortuna, logra salvarse al estar curioseando en la habitación de Victor. Este la encuentra justo a tiempo y le advierte que deben huir al bosque antes de que sea demasiado tarde. Una vez allí, Victor la guía hacia un árbol peculiar, y al entrar en él, ambos son teletransportados a la cueva donde Jade previamente había tenido su espeluznante encuentro con el fantasma. Mientras tanto, el resto de los sobrevivientes logra llegar a la comisaría, donde buscan refugio. Sin embargo, no todos logran escapar ilesos. El padre Katri, quien había liderado a muchos con valentía, sucumbe a las heridas y muere en los brazos de Boyd, dejando un vacío profundo en la comunidad. No! No, Vika! Cansado de presenciar la muerte de quienes considera su familia, Boyd toma una decisión drástica. Regresa con Sarah y decide llevarla consigo en su peligrosa expedición al bosque, determinado a encontrar una salida y poner fin a su pesadilla. Cuando finalmente la calma regresa, Julie les relata a sus padres cómo logró escapar de la casa gracias a la ayuda de Victor. Les explica que tras entrar en el árbol mágico, apareció en una cueva y que Victor parece saber mucho sobre los misterios del pueblo. Ethan, con su habitual inocencia y curiosidad, respalda el relato de su hermana, recordando lo que Victor le había dicho acerca de los árboles y sus extrañas propiedades. Julie también menciona los símbolos y la fotografía que Jade encontró, dejando claro que Victor guarda secretos importantes. Preocupados por estas revelaciones, Jim y Jade visitan a Donna para proponerle la construcción de una antena en la casa colonia, con la esperanza de encontrar una señal de radio y enviar un mensaje de auxilio. Donna, desgastada emocionalmente por la pérdida de tantos seres queridos, les responde con desdén, permitiéndoles hacer lo que quieran, ya que siente que la vida ha perdido su propósito. Jim no se deja abatir y reúne a todos los habitantes para explicarles su progreso con la radio y solicitar su ayuda para construir la torre. Movidos por la determinación de sobrevivir, los vecinos comienzan a recolectar los materiales necesarios para el proyecto. Mientras tanto, Boyd se despide de sus seres queridos antes de partir hacia lo desconocido junto a Sarah, decidido a encontrar una salida para todos. Kenny, por su parte, enfrenta sus propios dilemas emocionales. Está enamorado de Christy, pero ella se muestra renuente a corresponderle porque antes de llegar al pueblo estaba comprometida y aún guarda la esperanza de reencontrarse
reencontrarse con su pareja, pese a que ya han transcurrido 6 largos meses. Sin embargo, después de una conversación sincera, Christy cambia de opinión y acepta darle una oportunidad a Kenny, encontrando en él una razón para seguir adelante. A la mañana siguiente, Jade y Jim continúan trabajando incansablemente en la construcción de la antena, pero pronto se enfrentan a un nuevo desafío. Ninguna de las baterías disponibles parece estar funcionando, dejando en suspenso sus esperanzas de contacto con el mundo exterior. Boyd y Sarah avanzan lentamente por el bosque, atentos a cualquier detalle que pueda guiarlos. En su trayecto encuentran un grupo de árboles con varias botellas colgando, cada una con una pequeña nota en su interior. Intrigados, intentan bajar una de las botellas. Sin embargo, justo en ese momento, Sarah sufre un ataque repentino. Al recuperarse, le dice a Boyd que escuchó la voz de una mujer advirtiéndole: "No hagas eso, hombre pez". Sorprendido, Boyd reconoce que ese apodo solía usarlo su difunta esposa, lo que añade un inquietante matiz al mensaje. Aquí es donde se revela un fragmento oscuro del pasado de Boyd. Poco después de llegar al pueblo, su esposa comenzó a perder la cordura, convencida de que todo era un sueño. Esta situación culminó en un acto trágico cuando intentó poner en peligro la vida de su hijo, obligando a Boyd a tomar la decisión más difícil de su vida: acabar con ella para protegerlo. Con la llegada de la noche, Boyd y Sarah encuentran refugio en una pequeña casa de campaña. Allí, Boyd le muestra a Sarah que logró bajar una de las botellas. Al abrirla, encuentran un papel que lleva escrito únicamente 1894. Antes de que puedan debatir el significado del mensaje, algo extraño comienza a perturbar el entorno. La tienda de campaña se ilumina repentinamente con una intensidad cegadora, dejándolos desconcertados. Mientras tanto, en el pueblo, Jade hace un descubrimiento clave gracias a la ayuda de la madre de Kenny. Descubre que al cortar los cables eléctricos y conectarlos a las lámparas, se puede aprovechar una extraña fuente de energía que hace funcionar cualquier aparato, como si tuviera electricidad. Jade rápidamente corre a informar a Jim, explicando cómo pueden replicar el sistema para abastecer al pueblo. Convencido, organiza a los habitantes para reunir la mayor cantidad posible de cables y así implementar la solución. Por la mañana, Boyd y Sarah despiertan solo para descubrir que su entorno está cubierto por gruesas telarañas, creando una atmósfera inquietante. A pesar de la situación, deciden continuar con su búsqueda. Poco después, Boyd escucha nuevamente la voz de una mujer y desesperado la sigue. Al final, se da cuenta de que no es más que una alucinación provocada por su difunta esposa. Este desliz le cuesta caro, pues termina con el cuerpo cubierto de dolorosas picaduras de araña que lo debilitan considerablemente. De vuelta en el pueblo, los habitantes trabajan arduamente para montar la antena en el techo. Tras horas de esfuerzo, finalmente logran completar la estructura. Sin embargo, al realizar las primeras pruebas, no obtienen respuesta alguna. Para empeorar las cosas, una tormenta comienza a formarse en el horizonte, amenazando con provocar un cortocircuito si los equipos se mojan. Cuando todo parece perdido, Jim escucha una voz en la radio. Con un tono perturbador, la voz le pregunta: ¿eres Jim Matthews? Y luego le advierte: tu esposa no debería estar cavando ese hoyo en la casa. Alarmado, Jim corre hacia su hogar, temiendo lo peor. Mientras tanto, vemos cómo Tabitha, ignorando el peligro, cae dentro del hoyo que estaba excavando, descubriendo un túnel secreto. En ese momento, Victor aparece y le advierte que debe seguirlo antes de que todo el lugar colapse. Además, le muestra dibujos realizados por las criaturas, añadiendo otra capa de misterio a la situación. Por otro lado, en el bosque, Sarah intenta desesperadamente cargar a Boyd, quien está prácticamente inmovilizado debido a las picaduras. Justo cuando parece que no podrán avanzar más, aparece el niño vestido de blanco. Con una calma inquietante, el niño le pide a Sarah que entre en uno de los árboles. Obedeciendo la orden, ambos se introducen y, para su asombro, aparecen en una cueva estrecha y sombría. De vuelta en el pueblo, la radio comienza a emitir extraños sonidos nuevamente. En un giro inesperado, se observa la llegada de un camión, aparentemente cargado de personas, mientras la comunidad espera, dividida entre la esperanza y el temor. La historia continúa con Boyd intentando trepar por el agujero donde apareció tras su última experiencia en la cueva. Mientras tanto, en la colonia, los habitantes comienzan a recoger los equipos para protegerlos de la tormenta. Un autobús al pueblo, pero por alguna razón no lo considera relevante y decide ignorarlo. En cambio, junto a Ethan, se dirige al cuarto de Victor con la esperanza de encontrar alguna pista que explique el misterio del lugar. Jim, angustiado, regresa a su casa buscando a Tabitha, pero solo encuentra un enorme agujero en el suelo. En ese momento, Julie llega y se une a la búsqueda. Jim le pide que vaya por ayuda, logrando reunir a algunos voluntarios para iniciar un rescate. Mientras tanto, Tabitha avanza con Victor a través de los oscuros túneles subterráneos, los cuales, según Victor, parecen ser el lugar donde las criaturas descansan. En otro lugar, Kenny guía a los recién llegados del autobús hacia el restaurante, buscando ponerlos a salvo. Donna se encarga de explicarles la realidad de la situación, aunque la conductora del autobús se muestra escéptica, como era de esperarse. Decidida a marcharse, la conductora ignora las advertencias, pero antes de que pueda hacerlo, uno de los pasajeros, llamado Elgin, comienza a convulsionar de manera repentina. De vuelta en la casa de los Matthews, el edificio colapsa completamente, atrapando a quienes estaban dentro.
En ese momento se revela que una de las personas recién llegadas es Mariel, nada menos que la prometida de Christie. Los habitantes intentan desesperadamente rescatar a los atrapados, pero debido a la proximidad de la noche, deciden detener los esfuerzos y rezar para que sobrevivan hasta el amanecer. La conductora del autobús, decidida a desafiar las advertencias, insiste en salir del pueblo, pero Donna, en un acto de autoridad, revienta una de las ruedas del vehículo. Luego obliga al grupo a refugiarse en el restaurante, asegurando que es la única forma de protegerlos. Por otro lado, Tabitha y Victor continúan explorando los túneles. De repente, las criaturas empiezan a despertar, obligándolos a correr por sus vidas. Tras una frenética huida logran salir a la superficie, encontrándose en medio del bosque. En su búsqueda de refugio encuentran un camión que Victor parece conocer, por lo que deciden ocultarse dentro para pasar la noche. Mientras tanto, Boyd finalmente recibe ayuda. Alguien le arroja una cuerda permitiéndole trepar y salir del agujero. Una vez afuera se encuentra con un anciano encadenado a una pared, quien le ruega que termine con su vida. Boyd intenta liberarlo, pero entonces una caja de música comienza a sonar. El anciano lo advierte: vete antes de que la música termine. Boyd, sin embargo, persiste en su intento, pero cuando la música se detiene, el anciano lo hiere y le revela que ahora comparten la misma sangre. Acto seguido, el anciano desfallece. Boyd logra salir de la cueva y se encuentra de nuevo en el bosque, donde vuelve a avistar al perro que lo ha estado guiando. Sin dudarlo, decide seguirlo, lo que lo lleva a cruzarse con varias criaturas. Por fortuna, no lo descubren y continúa su camino hasta encontrar el camión donde Victor y Tabitha se han refugiado. Poco después, se les une Elgin, quien, tras recuperarse de sus convulsiones, decidió explorar el bosque por su cuenta. Los tres se esconden juntos en el camión y, gracias a un talismán que Boyd había encontrado previamente, logran pasar la noche a salvo, protegidos de las amenazas que acechan en la oscuridad. Ya en el restaurante, Donna explica a los recién llegados la situación desesperada del pueblo. Mientras tanto, Christie intenta que Mariel comprenda la gravedad de lo que está sucediendo. Sin embargo, Mariel, quien todo este tiempo creyó que estaba en alguna especie de fiesta, reacciona enfurecida. Con la llegada de la noche, los monstruos atacan y masacran a los recién llegados que no lograron refugiarse en el restaurante. Dentro del edificio, uno de los nuevos habitantes, llamado Randall, aprovecha un descuido para sorprender a Kenny y arrebatarle su pistola. Randall no cree en nada de lo que se le ha explicado y está decidido a abandonar el lugar por su cuenta. Sin embargo, Kenny actúa rápidamente, lo desarma y lo somete para calmar la situación. En otro frente, entre los que quedaron atrapados bajo los escombros de la casa de los Matthews, uno de ellos pierde la vida debido a la presión de los escombros. Por su parte, Tom, el camarero del pueblo, termina siendo devorado por una criatura, dejando a Jim como el único sobreviviente. Al amanecer, los habitantes se organizan para rescatarlo y logran sacarlo de entre las ruinas con vida. Por otro lado, Boyd y su grupo deciden abandonar el camión donde se habían refugiado. Boyd, preocupado, se da cuenta de que algo extraño se mueve bajo su piel, similar a parásitos, lo que lo impulsa a regresar al pueblo lo más rápido posible. Una vez allí, examina su brazo con inquietud y decide contarle a Ellis todo lo que ocurrió, excepto su encuentro con el misterioso anciano. Su hijo, en respuesta, le informa que Fátima está muy afectada por tantas pérdidas recientes. Tras la conversación, Boyd intenta tranquilizar a los ocupantes del autobús y se encarga de guiarlos hacia la colonia. Mientras tanto, Christie atiende las heridas de Jim, quien se encuentra en reposo debido a la fractura de 3 costillas. Durante su recuperación, Tabitha revela que los cables eléctricos del pueblo estaban colgando sin estar conectados a ninguna fuente de energía real. Posteriormente, se dirige a hablar con Liu para solicitarle ayuda, ya que el colapso de su casa los dejó sin pertenencias. Liu, con generosidad, les ofrece su hogar temporalmente y les proporciona ropa y algunos objetos necesarios. Por otro lado, cuando Victor regresa a su habitación, encuentra todo revuelto y nota la ausencia de su violín, aparentemente sustraído durante la reciente visita de Ethan y Jade. Enfurecido, confronta a Jade, quien acepta devolverle el instrumento. Jade aprovecha el momento para preguntarle sobre el símbolo del cuaderno y mostrarle la fotografía donde aparece Victor de niño. Sin embargo, Victor evita responder y decide ignorarlo por completo. Mientras esto sucede, Fátima guía a Elgin en un recorrido por la colonia. Durante el paseo, Elgin le confiesa que tuvo un sueño en el que vio claramente el lago donde los habitantes suelen disfrutar momentos de esparcimiento, lo que deja a Fátima intrigada. En paralelo, Kenny descubre a Sarah escondida en el sótano de la iglesia. Inmediatamente informa a Boyd, quien se reúne con ella para conversar. Tras hablar durante un rato, Boyd decide contarle a Kenny que Sarah posee una conexión especial con el pueblo y que puede escuchar
escuchar voces misteriosas. Kenny, desconfiado, sugiere que deberían encerrar a Sarah en la caja como medida de seguridad, pero Boyd se niega rotundamente. De repente, Boyd pierde el conocimiento y se desploma. Christy lo examina minuciosamente, pero no encuentra nada grave. Sin embargo, al despertar, Boyd comienza a experimentar alucinaciones con Katri. En esta visión, Katri le advierte que sería mejor no revelar a Kenny que Sarah es responsable de la muerte de su padre, ya que esa verdad solo complicaría aún más la ya tensa situación. Posteriormente, Kenny lleva comida a Sarah y en un intento de comprenderla, le pide que le explique lo relacionado con las voces que escucha en su cabeza. Sarah, profundamente afectada, le confiesa que su padre murió por su culpa, ya que ella dejó la puerta de la enfermería abierta, lo que permitió que las criaturas lo alcanzaran. Esta revelación desata la ira de Kenny, quien se muestra incapaz de contener su frustración. Cuando Boyd llega al lugar, encuentra a Kenny visiblemente destrozado. Al intentar consolarlo, le revela que ya estaba al tanto del crimen cometido por Sarah. La confesión, lejos de calmarlo, provoca que Kenny, sintiéndose traicionado, decida quitarse su placa y abandonar sus responsabilidades en el pueblo. Mientras tanto, Jim, tras salir de la enfermería, se reúne con Tabitha y le cuenta que logró hablar con alguien a través de la radio. Está convencido de que todo lo que están viviendo en el pueblo no es casual, sino parte de un experimento orquestado por alguien. Tabitha escucha con atención y preocupación, pero Jim decide compartir su teoría con Donna, pues ella también escuchó aquella voz en la radio. Sin embargo, Donna muestra temor ante la posibilidad de que esta información sea peligrosa para el resto de los habitantes y prefiere mantenerlo en secreto hasta obtener más detalles. Más tarde, Donna decide trasladar a Randall al autobús, ya que este sigue causando conflictos y se niega a adaptarse a las normas que rigen el lugar. Durante su primera noche allí, Randall, protegido por un amuleto, se burla abiertamente de las criaturas que rondan el área, mostrándose desafiante. A la mañana siguiente, cuando Tabitha y Jim se enteran de que Sarah permanece en el pueblo, deciden buscarla en la iglesia. Aunque Boyd intenta calmarlos, los Matthews, especialmente Tabitha, se muestran hostiles hacia Sarah y la amenazan antes de marcharse. Posteriormente, Boyd visita a Donna para informarle sobre la situación de Sarah y solicitar su apoyo. Sin embargo, Donna, convencida de que Sarah es una pecadora, rechaza rotundamente ayudarlo y se niega a aceptar su permanencia en el pueblo. Mientras tanto, Ethan, decidido a enfrentar sus miedos, pide hablar con Sarah. Aunque Tabitha inicialmente se opone, su hijo insiste con determinación hasta que logra convencerla. Cuando Ethan finalmente se encuentra frente a Sarah, le dice con valentía que ella es un monstruo, pero que no le teme. Más tarde, Elgin visita la iglesia y se cruza con Sarah. Durante su conversación, él comparte detalles de su vida, mientras que Sarah, con franqueza, le confiesa lo que hizo en el pasado. Poco después, Sarah se acerca a Ryu, quien, a pesar de lo que ocurrió con su esposo, decide devolverle sus pertenencias. No obstante, le pide con firmeza que no vuelva al restaurante. Al salir, Sarah se encuentra con Kenny, quien, preso de la rabia, arroja sus cosas al suelo, rompe un recuerdo de su hermano y la amenaza de muerte. Sin previo aviso, Victor busca a Jad y le pide que toque el violín, asegurándole que si lo hace, le contará más sobre el dueño del misterioso cuaderno. Intrigado, Jade acepta. Victor lo guía hasta un cementerio de automóviles, donde se encuentra el vehículo que perteneció a su madre. Allí, Victor le revela que su madre solía tocarle el violín cuando sentía miedo, lo que le brinda consuelo en medio del caos del pueblo. Jade comienza a tocar el instrumento, conmoviendo profundamente a Victor, quien, en un gesto de confianza, le confiesa que el dueño del cuaderno se llamaba Christopher. Según Victor, Christopher era un hombre amable, pero todo cambió cuando comenzó a ver los símbolos. Desde entonces se volvió cruel y comenzó a cometer atrocidades, dejando tras de sí un rastro de terror. Christy y Mariel disfrutan de su tiempo juntas, tratando de llevar una vida relativamente normal. Sin embargo, la tranquilidad se ve interrumpida cuando uno de los recién llegados le entrega a Christy un frasco con analgésicos y le informa que Sarah ha regresado. Esta noticia lleva a Christy a confesarle a Mariel que siente una profunda culpa, ya que de alguna manera permitió que Sarah atacara al joven en el pasado. Aprovechando un descuido de Christy, Mariel cede a la tentación y consume morfina. Más tarde, al revisar entre las pertenencias de su pareja, Christy descubre que, antes de llegar al pueblo, Mariel estaba inscrita en un centro de rehabilitación. Alarmada, Christy decide asegurar con llave el mueble donde se guardan los medicamentos, una medida que Mariel recibe con evidente desagrado. Mientras tanto, Tabitha comienza a experimentar visiones inquietantes. Inspirada por la valentía de su hijo, decide enfrentar sus miedos y se adentra en el bosque, donde invoca a sus visiones. Un grupo de niños aparece, rodeándola, pero justo cuando la situación alcanza su clímax, la llegada de Jade rompe el hechizo, haciendo que todo desaparezca de manera abrupta. Por otro lado, Boyd se reúne con Liu para discutir el caso de Sarah. Le explica que la joven sigue viva porque podría ser clave para ayudar al pueblo a encontrar un camino de regreso a casa. Durante la conversación, Kenny interrumpe, y poco después de marcharse, Boyd sufre una alucinación perturbadora. Una bailarina cubierta de gusanos lo ataca. En su desesperación, tropieza y se golpea la cabeza. Kenny lo llevan a la clínica, pero en el trayecto la figura de la bailarina vuelve a aparecer. Ya en la clínica, Boyd le confiesa a Christy los detalles sobre el anciano encadenado que encontró en la cueva y le pide que, si su estado se deteriora, no dude en acabar con él. Mientras tanto, la tensión en el pueblo aumenta debido a la escasez de alimentos. La situación
tensión se intensifica cuando, durante una discusión entre los residentes de la colonia y los recién llegados, uno de estos últimos apuñala accidentalmente a Ellis. Deciden trasladarlo a la clínica de inmediato, pero como ya es de noche, Elgin acerca la furgoneta para facilitar el transporte. Una vez allí, comienzan a tratar a Ellis y logran estabilizarlo, aunque ha perdido mucha sangre y requiere una transfusión. Boyd se ofrece como donante, pero pronto se da cuenta de que su sangre está contaminada. Todos observan, horrorizados, cómo algo parece moverse bajo su piel. Kenny, en un gesto desesperado, sugiere que Boyd le haga lo mismo que el anciano le hizo a él para poder realizar la transfusión y salvar a Ellis. Este comentario inspira a Boyd una idea inesperada: transmitir su sangre a una de las criaturas. Así Boyd se expone en el exterior y pronto es rodeado por varias de ellas. Logra inyectar su sangre a una, provocando que ésta colapse de inmediato. Las demás criaturas quedan inmóviles, en un aparente estado de shock, lo que le permite a Boyd regresar a la clínica sano y salvo. Allí realiza la transfusión a Ellis, salvándole la vida. Más tarde, Fátima solicita a Christy un test de embarazo, dejando entrever la posibilidad de un nuevo comienzo en medio de la adversidad. Con el amanecer, los habitantes del pueblo encuentran el cuerpo de la criatura colapsada. Deciden llevarla a la clínica para examinarla con la esperanza de descubrir algo útil contra las demás. Durante la autopsia, descubren que el interior del cuerpo está completamente seco. Sin embargo, en un momento de frustración, Christy apuñala la vesícula de la criatura, haciendo que brote un líquido similar a la bilis. Rápidamente lo recolectan, conscientes de que podría ser crucial en sus futuros enfrentamientos. Mientras todo esto ocurre, Mariel comienza a experimentar los síntomas del síndrome de abstinencia. Jim descubre que Randall posee un dron y, viendo una oportunidad, lo persuade para que lo utilice en un plan. Le explica su teoría de que todos los habitantes del pueblo son parte de un experimento llevado a cabo por algún desequilibrado. Su propuesta consiste en elevar aún más la antena para intentar captar mejor señal. Sin embargo, Randall plantea una inquietud. Es posible que alguno de los residentes del pueblo sea cómplice de quienes organizan el supuesto experimento. Con esta idea, Randall comienza a sembrar dudas en Jim, haciéndolo desconfiar de los demás. Por otro lado, Tabitha busca a Jade para hablar con él. Durante su conversación le revela que ha visto el símbolo del cuaderno de Christopher en los túneles donde se esconden las criaturas. Intrigado, Jade la acompaña hasta la salida de los túneles, donde descubren que Victor también había visto estos símbolos en el pasado, pero decidió ocultar esa información. Mientras tanto, Fátima confiesa a Donna que está embarazada, algo que considera un milagro, ya que creía que no podía tener hijos. Más tarde, Fátima comparte la noticia con Ellis, quien se muestra profundamente conmovido y feliz por la nueva etapa que se avecina. Simultáneamente, Elgin decide tomar un baño, pero el momento de calma se convierte en pesadilla cuando una criatura lo ataca e intenta ahogarlo. Este incidente revela un patrón inquietante. Parece que todos en el pueblo han comenzado a tener pesadillas relacionadas con la misteriosa caja de música. Por su parte, Sarah busca a Boyd para decirle que desea regresar al bosque en busca de una salida. Boyd, preocupado por su seguridad, se niega y en cambio intenta convencer a Donna de que permita que Sarah se quede en la colonia. Durante su estancia allí, Boyd se entera del ataque a Elgin y trata de encontrar una explicación, pero no logra llegar a ninguna conclusión clara. Cuando Boyd menciona el líquido que extrajeron de la criatura, a Elgin se le ocurre una idea: fabricar balas con ese material, pensando en utilizarlo como arma contra las criaturas. Mientras tanto, Victor visita a Ethan para entregarle una chaqueta que solía usar cuando era niño. Agradecido, el pequeño le da un dibujo a cambio. Ambos van al restaurante, donde Victor encuentra un juguete en el bolsillo de la chaqueta que lo transporta a un recuerdo de su madre. En ese momento, Jede aparece y lo presiona con preguntas, insistiendo en que juntos encontrarán la forma de regresar a casa. Sin embargo, Victor le responde que el pueblo es su hogar. Más tarde, Tabitha busca a Victor para hablar con él. En su conversación, Victor le confiesa que hace tiempo decidió guardar algunos dibujos para no tener que recordar las tragedias de su pasado. La lleva al cementerio de autos y mediante los dibujos revive los recuerdos de su hermana, quien era la autora de las ilustraciones. Victor cuenta que su hermana escapó del escondite donde su madre los había dejado y desafortunadamente las criaturas terminaron encontrándola. Entre los dibujos, Tabitha descubre un faro. Victor le explica que su hermana siempre decía que rescatar a los niños del faro era la clave para poder regresar a casa. Mientras tanto, Jim y Randall deciden buscar a Sarah para preguntarle por su hermano. En ese preciso momento llega Donna, pero la actitud agresiva de Randall genera tensión y Jim lo aparta del lugar. Tras el incidente, Randall le sugiere pasar la noche en la caravana para observar el comportamiento de las criaturas y tratar de confirmar su teoría. Para evitar preocupaciones, Jim comparte su plan con Julie, buscando su tranquilidad antes de llevarlo a cabo. Poco después, en el pueblo, un vecino llamado Reggie sale desesperado pidiendo ayuda. Su novia ha muerto brutalmente mientras dormía, aparentemente devorada por una criatura. Lo más inquietante es que, según Reggie, la
joven repetía una canción antes de ser atacada, la misma que Kenny había escuchado en un sueño reciente. Alarmado por la conexión entre los hechos, Boyd advierte a Julie que debe informar a los vecinos que no es seguro dormir esa noche, ya que el peligro parece surgir en los sueños mismos. Julie, preocupada, recuerda que su padre se fue a pasar la noche en la caravana. Mientras tanto, Boyd y Kenny se dirigen a la enfermería, donde encuentran a Marielle visiblemente alterada. Ella asegura haber escuchado ruidos extraños provenientes del sótano. Al bajar para investigar, descubren a una cigarra devorando el cuerpo de la criatura que habían llevado previamente. Este hallazgo refuerza sus sospechas de que los sueños no solo pueden ser peligrosos, sino que podrían materializarse de manera mortal. Donna llega poco después y, tras ponerse al tanto de lo sucedido, acompaña a Boyd para inspeccionar el cuerpo. Sin embargo, las cigarras ya no están. Ante esto, deciden quemar los restos de la criatura. Mientras realizan el traslado, Randall los observa en secreto. Más tarde, Randall busca a Donna para disculparse, pero sus verdaderas intenciones pronto quedan claras. Cuando Jim regresa a la caravana, descubre que Randall ha secuestrado a Donna. Al intentar ayudarla, Jim también es atacado por un Randall completamente fuera de control. Afortunadamente, Boyd llega justo a tiempo para desarmarlo y liberar a Donna. Sin embargo, en un acto de insensatez, Randall lanza las llaves de la caravana al bosque, obligándolos a pasar la noche allí. Boyd les advierte que bajo ninguna circunstancia deben dormir, ya que las pesadillas parecen hacerse realidad. Mientras tanto, Victor se une a los Matthews y a Jade para pasar la noche juntos. Durante este tiempo, Tabitha y Jade discuten sobre los dibujos de Victor y su relación con el faro. Por otro lado, Kenny decide quedarse con Sarah durante la noche. En una conversación cargada de tensión, Sarah le cuenta que a su hermano le aterrorizaban las cigarras y comparte su teoría de que el pueblo se alimenta de los miedos de quienes mueren en él. Desesperada por el juicio constante al que la someten, Sarah intenta jugar a la ruleta rusa con un arma, pero Kenny logra detenerla antes de que se dispare. En la colonia, Marielle y Christy viven un momento crítico. La inestable Marielle, consciente de su estado, le pide a Christy que la ate para evitar causar algún daño. Mientras Christy se ausenta brevemente para buscar agua, la habitación se llena de cigarras que parecen atacar a Marielle. Sin embargo, al regresar, Christy no puede verlas, lo que genera una desconcertante contradicción. De vuelta en la caravana, Boyd desafía a Randall a probar si las balas recubiertas con bilis de la criatura funcionan realmente. Justo en ese momento, las criaturas que los rodean quedan inmóviles, mientras que la melodía de la caja de música comienza a sonar desde la radio. De repente, algo golpea la caravana desde abajo y las luces comienzan a fallar. En medio del caos, Randall aprovecha para escapar por la ventana, dejando al resto del grupo lidiando con la amenaza inminente. Los demás logran encender la furgoneta utilizando una técnica improvisada y consiguen escapar hacia la colonia. Una vez allí, descubren a Marielle al borde de la muerte. Boyd calma a Christy para que pueda concentrarse en salvar la vida de su pareja. Posteriormente, Boyd busca a Elgin, quien revela haber recordado un sueño en el que un niño vestido de blanco cantaba la misma canción que Kenny escuchó en su propia pesadilla. En paralelo, Julie sufre un nuevo ataque cuando una cigarra, aparentemente imaginaria, comienza a agredirla, confirmando que el vínculo entre los sueños y la realidad en el pueblo es cada vez más aterrador y peligroso. Por la mañana, mientras Christy examina a Marielle, Donna encuentra el cuerpo de Randall en el mismo estado extraño que el de Marielle y Julie. De repente, los tres comienzan a gritar al unísono, como si compartieran una conexión inexplicable. Cansado de tanta incertidumbre y decidido a actuar, Boyd visita a Sarah y junto a Kenny decide adentrarse en el bosque en busca de respuestas. Durante el camino, Boyd le explica a Sarah que ha llegado a la conclusión de que la melodía de la caja de música es una advertencia. Si no logran detenerla, 3 personas morirán. Sarah, al llegar al lugar donde Boyd apareció tras su encuentro con el anciano, comienza a escuchar la melodía de la caja. El sonido le provoca un dolor intenso, acompañado de voces que se burlan de Boyd y advierten que si Julie y las otras 2 personas mueren, será demasiado tarde para salvar al resto del pueblo. Presionados por el tiempo, deciden regresar para buscar otra forma de detener la melodía. Mientras tanto, Tabitha le confiesa a Jim que ha tomado la decisión de ir al faro en un intento por rescatar a los niños de sus visiones, aunque Jim no está de acuerdo. Al verla tan determinada, termina dándole su aprobación. Ambos le preguntan a Victor cómo llegar al faro, y este les explica que se puede acceder a través de un árbol. Los guía hasta él y antes de que Tabitha entre, le entrega una caja con algunos suministros. Al cruzar, Tabitha aparece frente a la entrada del faro. Por su parte, Jade comienza a experimentar visiones perturbadoras. Durante una conversación con Tom, este le sugiere que busque respuestas en la cueva de las criaturas. Jade decide aventurarse allí, improvisando un ovillo de lana para no perderse en el laberinto subterráneo. En su exploración encuentra un muñeco. Tiene una visión de los niños vestidos de blanco y ve el símbolo del cuaderno grabado en el techo, formado
todo por raíces entrelazadas. Mientras tanto, Ellis y Fátima deciden casarse ese mismo día, con Donna y Boyd como testigos. Durante la celebración, Boyd tiene una idea: iluminar el lugar donde Sarah asegura que se encuentra la caja de música. Sin embargo, en otro punto de la colonia, Reggie, inestable emocionalmente, pierde el control. En un arrebato, asesina al encargado del arsenal para robarle una escopeta y culparlo de la muerte de su pareja. Pero el enfrentamiento se descontrola y Reggie también termina muerto al ser abatido con su propia arma. Después de este trágico incidente, Boyd se dirige al lugar donde supuestamente está la caja de música. Al encender una antorcha, es transportado nuevamente al espacio de las visiones, donde escucha la melodía y encuentra a Julie, Randall y Mariel prisioneros. También ve a su esposa, quien le advierte que si detiene la música, todos morirán. Boyd, ignorando sus palabras, destruye la caja. Esto rompe el hechizo y permite que los tres vuelvan en sí. Cuando Boyd regresa a la realidad, se encuentra de nuevo con el perro, símbolo recurrente de su experiencia en el pueblo. Mientras esto ocurre, Tabitha sube al faro. Al llegar a la cima, se encuentra con el niño de blanco, quien, en un acto inesperado, le pide perdón antes de empujarla por la ventana. Cuando Tabitha despierta, se encuentra en un hospital. Una doctora le explica que 2 excursionistas la encontraron inconsciente en medio del bosque hace 3 días. La tercera temporada de From comienza con Tabitha despertando en un hospital en Maine, desorientada e incapaz de asimilar su entorno. Silenciosamente se escabulle del hospital y, al salir, ve al misterioso niño vestido de blanco saludándola desde la distancia. Cuando intenta seguirlo, lo pierde de vista. Vagando por la ciudad, logra tomar prestado un teléfono y llama a su madre, quien le revela que la policía ha estado buscando a su familia durante mucho tiempo. A pesar de las súplicas de su madre por regresar con ella, Tabitha termina abruptamente la llamada, pues desea rescatar a su familia. Más tarde, encuentra una iglesia y decide confesar sus experiencias. Sin embargo, el sacerdote solo comienza a creerle cuando menciona a su hijo fallecido, Thomas. Al salir de la iglesia, abre la lonchera de Victor y descubre una dirección en su interior. De inmediato se dirige a la casa, donde un anciano llamado Henry, que parece ser el padre de Victor, reconoce la lonchera. Mientras tanto, en el pueblo, la ausencia de Tabitha desata el pánico en su familia. Ethan intenta buscarla, pero es detenido por la madre de Kenny. Boyd, todavía herido por un encuentro anterior, también interviene para ayudar. Jim insiste en salir a buscar a Tabitha por su cuenta, y Kenny se ofrece a acompañarlo. Boyd los orienta hacia el faro, pero en su lugar encuentran una zona extraña llena de casas de madera y figuras hechas con cráneos. La noche se torna peligrosa cuando aparecen indicios de la presencia de criaturas. Temiendo por su vida y el impacto que su pérdida tendría en sus hijos, Jim decide regresar al pueblo. De vuelta en el pueblo, los residentes están al límite mientras las estaciones cambian y las raciones de comida disminuyen. Donna lidera un grupo, entre ellos Ellis, para cosechar los últimos cultivos, pero descubren que todo se ha podrido, probablemente debido a la tormenta reciente. La desesperación se apodera de los habitantes, quienes irrumpen en el sótano de la madre de Kenny y roban las provisiones restantes. Randall intenta llevarse una cabra que resulta ser la mascota de Ethan, pero Boyd y otros lo detienen, explicándole que el ganado es su última fuente de recursos. Boyd pronuncia un discurso inspirador, alentando a la comunidad a no dejarse quebrantar por las circunstancias del lugar. Más tarde, junto a Donna y la madre de Kenny, elabora un plan de supervivencia: sacrificar al ganado con moderación y tratar de cultivar pequeños cultivos en tierra nueva, ya que la actual está contaminada. Al caer la noche, Boyd se encuentra en la estación con Jade, quien ha estado bebiendo y actuando de manera irracional debido a su obsesión con los signos. De repente, las criaturas liberan al ganado, haciendo que vacas y cabras comiencen a deambular por las calles. Boyd, Jade, Victor y la madre de Kenny corren para reunir a los animales. Mientras tanto, Ethan abre una puerta al ver a su cabra favorita, pero se encuentra cara a cara con una criatura. Él y Julie huyen y, con la ayuda de Sarah, logran escapar hacia el autobús, donde Randall los refugia. En otro lugar, Boyd y la madre de Kenny aseguran el granero y colocan un talismán en la parte superior para protegerse. Sin embargo, todo resulta ser una trampa. Criaturas emergen desde el fondo del granero, burlándose de Boyd por su discurso anterior. Lo ridiculizan mientras comienzan a atormentar a la madre de Kenny, desgarrándole el cuero cabelludo y devorándola mientras Boyd observa sin poder hacer nada. Lo siento tanto, lo siento. Dios, pero resiste, lo siento. Continuamos con las consecuencias devastadoras de la trampa mortal que las criaturas tendieron a los habitantes del pueblo. Jade finalmente llega al cobertizo y encuentra a Boyd con vida, junto al cadáver de Tian Chen. Ambos hombres llevan el cuerpo a la iglesia, donde toda la comunidad queda sumida en el dolor por su pérdida. Mientras tanto, Kenny y Jim descubren, sorprendidos, huertos de vegetales que crecen misteriosamente alrededor del arroyo. Por su parte, Tabitha despierta en la casa de la infancia de Victor. Intenta convencer al padre de Victor de que no está mintiendo sobre su procedencia, pero el hombre se muestra escéptico
escéptico. Con la llegada de la policía acercándose, Tabitha realiza un último esfuerzo por persuadirlo mostrándole artículos de noticias sobre la desaparición de su familia. Aunque sigue desconfiando, el hombre finalmente comienza a tomarla en serio cuando ella menciona la torre y a los niños que vio. En ese momento, él le confiesa que su esposa también tuvo visiones de aquel lugar, viendo la misma torre y a los mismos niños, antes de que su familia desapareciera. El hombre lleva a Tabitha al sótano para mostrarle las pinturas que su esposa hizo basándose en esas visiones, imágenes idénticas a las que Tabitha había estado viendo. Poco a poco queda claro que muchas personas habían sido elegidas por los niños antes que ella, pero ninguna había logrado escapar, excepto Tabitha. De regreso en el pueblo, la salud de Fátima comienza a deteriorarse. Cuando uno de sus dientes se cae, Ellis decide llevarla a la clínica. Christy, abrumada por el dolor de la muerte de Tian Chen, delega el examen en Mary, quien, además de ser enfermera pediátrica, revisa a Fátima y asegura que está bien, aunque gravemente desnutrida. Más tarde, mientras Ellis va a ver cómo está su padre, Fátima, a pesar de su debilitado estado, encuentra vegetales podridos destinados al compostaje y, en un acto desesperado, comienza a devorarlos, pues al parecer le gusta su sabor. Kenny y Jim regresan al pueblo y se enteran de la muerte de Tian Chen. Devastado, Kenny le pide a Christy que arregle y vista el cuerpo de su madre para poder recordarla como era en vida. Luego, Kenny, consumido por el dolor, idea un plan para volar la cueva donde descansan las criaturas, y Boyd decide acompañarlo. Sin embargo, al recordar las últimas palabras de su madre en cantonés, que significaban "cuida de Kenny", Boyd honra su deseo y decide abandonar la idea de la explosión. Ambos regresan al pueblo sanos y salvos. Después del funeral, Boyd comparte con Ellis un nuevo plan: capturar a una de las criaturas viva. Por otro lado, Jim regresa a casa desde la iglesia, donde la familia ha comenzado a aceptar la posibilidad de que Tabitha esté muerta. Julie, seria y decidida, le recuerda a su padre que debe asumir su responsabilidad como figura paterna, especialmente tras la tragedia de la muerte de Thomas. Sin embargo, al entrar en la casa, suena el teléfono. Jim responde solo para escuchar la voz de un niño que se presenta como Thomas. Hola. Papá, soy Thomas. Luego vemos a Jim recibiendo una llamada telefónica de quien parece ser Thomas. Aunque escucha claramente la voz de su hijo, se niega a creer que sea él. Durante la conversación, la voz lo amenaza, mencionando a Julie e Ethan. Mientras tanto, en otro lugar, Victor parece estar tramando algo relacionado con el árbol y solicita la ayuda de Sarah. Por otro lado, Boyd está decidido a llevar a cabo su próximo plan: capturar a una de las criaturas con vida. Sin embargo, cuando Donna se entera, le pide a Ellis que vigile a Boyd, especialmente porque hay asuntos más urgentes que atender, como el bebé que Ellis y Fátima están esperando. Mientras tanto, Fátima sigue sin poder comer adecuadamente. Una noche sale a escondidas y Tilly la sorprende comiendo comida en mal estado del compost. Más tarde, Tilly intenta consolarla compartiendo que también tuvo antojos inusuales cuando estaba embarazada. Sin embargo, Fátima está profundamente preocupada por su bebé, temiendo que las fuerzas malignas del pueblo puedan estar involucradas, ya que cree que nunca debió haber podido concebir. Tilly le ofrece a Fátima realizar una lectura de tarot para averiguar si el bebé está bien. Durante la conversación, Tilly revela que tiene cáncer terminal, algo que descubrió después de hacer una lectura para sí misma. Justo cuando Tilly está a punto de voltear la carta que responderá a la pregunta de Fátima, un cuervo salvaje se estrella violentamente contra la casa. Veamos qué dicen las cartas. El ave, ensangrentada y agonizante, cae cerca del lugar donde Elgin está durmiendo. Mientras tanto, Kenny, Jade, Christy y otros están en una misión para recolectar tantos vegetales como sea posible dentro de un asentamiento misterioso. Durante el trabajo, Jade tiene una de sus habituales visiones. Esta vez ve a un hombre clavado en un árbol con una daga atravesándole el ojo. ¡Suéltame! 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 ¡Hijo de puta! ¿Qué te pasa, idiota? Horrorizado, Haidt insiste en regresar al pueblo de inmediato, pues señala que la luz del día está desapareciendo y las criaturas se aproximan. Christy lo sigue, pero queda atrapada en una trampa para osos. El grupo intenta liberarla sin éxito, hasta que Jade utiliza un resistente poste de madera, uno de los extraños muñecos que supuestamente protegen las chozas cerca de los huertos, y logra liberar a Christy. Randall comienza a tener alucinaciones con extraños insectos, hasta que llega Boyd y le pide a Randall que cambie de alojamiento para pasar la noche, pues Boyd continúa con sus preparativos para capturar a una de las criaturas. En el mundo real, Tabitha descubre un árbol de botellas en el patio trasero de la familia de Victor. Sin embargo, no tiene el agujero que ella atravesó. Es entonces cuando el padre de Victor menciona solo es una réplica hecho por su esposa del árbol original que se encuentra en un pueblo cercano. Tabitha le pide que la lleve allí, pero mientras están en el coche, encuentra el brazalete de cuero que una vez hizo para Jim. Consternada, comienza a sospechar que en realidad nunca escapó del pueblo maligno y que este sigue jugando con su mente. En el forcejeo por detener el coche, sufren un accidente y el padre de Victor resulta herido. Durante el traslado en la ambulancia, el conductor menciona un árbol en el camino y varios cuervos en el camino. Tabitha queda conmocionada, pues ha regresado al pueblo. Dios mío.
A pesar de las advertencias de Tabitha, el conductor decide rodearlo y continuar. Mientras tanto, Ethan recibe una llamada del supuesto Thomas, quien le informa que una ambulancia está llegando al pueblo con Tabitha a bordo y que ella podría necesitar ayuda. Thomas también le dice a Ethan que sus hijos ya no le pertenecen a Jim, lo que inquieta profundamente a este último. Desesperado, Jim intenta destruir el teléfono, pero pronto se da cuenta de que no tiene ningún cable conectado. Por otro lado, Christy, Jade y Kenny están dentro del refugio. Jade les habla sobre sus inquietantes visiones justo cuando escuchan algo moverse sobre el techo. En otro lugar, Victor le cuenta a Sarah sobre la última vez que todos los habitantes del pueblo murieron. Según él, cuando salió de su escondite al amanecer, encontró a todos los residentes muertos, sus cuerpos esparcidos por el pueblo. Fue entonces cuando conoció al niño vestido de blanco y se hicieron amigos. Como no pudo enterrar los cuerpos, decidió enterrar sus pertenencias. Ahora, con los recientes cambios en el pueblo, Victor cree que algo grande está a punto de suceder y siente la necesidad de recordar las razones detrás de esas muertes. Mientras inspecciona una caja, menciona a un residente llamado Christopher, quien solía entretenerlos con su marioneta. Sin embargo, todo cambió cuando Christopher empezó a ver el símbolo. Convencido de que la marioneta contiene respuestas clave, le dice a Sarah que necesitan encontrarla. Mientras tanto, la noche cae y Tabitha insiste en que la ambulancia se dirija hacia el pueblo para estar seguros. La ambulancia avanza, mientras Boyd y Randall están atentos desde el interior del autobús. Al ver la ambulancia acercarse, ambos salen a ayudar, pero esta no se detiene cerca de las casas, pese a que Tabitha entra en pánico, advirtiendo del peligro exterior. Durante el trayecto, los paramédicos encuentran a una mujer tirada en el camino. Al detenerse para inspeccionarla, la mujer los ataca y los mata. En medio de la confusión, el oficial de policía que los acompaña encadena a Tabitha a la ambulancia debido a su comportamiento alterado, y cuando las criaturas comienzan a perseguirla, huye disparándoles sin éxito. Jim, Boyd y Randall llegan finalmente a la ambulancia, donde encuentran a Tabitha y a Henry, el padre de Victor. Randall regresa al autobús para buscar una caja de herramientas, pero queda rodeado por las criaturas. Antes de ser atrapado, logra pasar la caja a Boyd. Jim intenta liberar a Tabitha mientras Boyd busca las llaves de la ambulancia. Finalmente, una de las criaturas le entrega las llaves a Boyd a cambio de quedarse con Randall. Boyd y los demás logran escapar hacia la casa comunitaria. Mientras tanto, el oficial de policía llega a la casa comunitaria disparando frenéticamente. Durante su ataque, hiere accidentalmente a uno de los residentes. A pesar de esto, se le permite entrar y Mariel brinda primeros auxilios al herido. Poco después, Boyd y los demás llegan a la casa en medio de la conmoción. Mientras tanto, Elgin ve nuevamente a la mujer que intentó ahogarlo antes, quien le pide ayuda antes de desaparecer. Tabitha le cuenta a Jim sobre su visita a la casa de Victor. Por otro lado, la persona herida comienza a sufrir una hemorragia interna y muere a pesar de los esfuerzos de Mary por salvarla. Deciden llevar el cuerpo a una de las habitaciones, donde Fátima se queda a solas con él. Intrigada, comienza a examinar la herida de bala, pero de repente introduce un dedo en ella y empieza a devorar la sangre de la mujer fallecida. Antes de terminar, vemos el cuerpo de Randall dentro de la ambulancia, estacionada frente a la casa comunitaria. Justo cuando parece estar muerto, abre los ojos, dejando a todos en shock. Luego vemos a los residentes de la casa comunitaria llevando a Randall al interior, mientras Mariel hace todo lo posible por brindarle primeros auxilios. A pesar de su estado crítico, Randall no pierde la oportunidad de culpar a Boyd frente a todos. Kenny, Jade y Christy regresan, y Boyd les pone al tanto de la situación. Mientras tanto, Victor y Sarah visitan la casa comunitaria para recoger suministros necesarios para su misión: recuperar la marioneta de Christopher llamado Jasper en los túneles de las criaturas. Durante su estancia, Donna informa a Victor sobre la llegada de su padre. Sorprendido y abrumado, Victor huye de inmediato, con Sarah siguiéndolo de cerca. Victor está profundamente preocupado por cómo su padre lo percibirá ahora que es un adulto, ya que la última vez que lo vio era solo un niño. Sin embargo, Sarah lo anima, recordándole que su padre podría estar tan asustado como él. En paralelo, Tabitha y Ethan hablan con Jade sobre el árbol lejano, aquel con botellas colgando. Jade intenta convencerlos de que visiten el árbol en busca de respuestas. Tabitha y Jim asisten a una reunión comunitaria en el restaurante, donde todos se reúnen para hacerle preguntas a Tabitha sobre el mundo exterior. Sin embargo, al no poder proporcionar las respuestas que la gente busca, muchos comienzan a acusarla de haber desperdiciado una oportunidad que podría haberlos llevado de vuelta a casa. Algunos, como Dale, aprovechan el momento para expresar su descontento con Boyd y culparlo por la situación. Decepcionada, Tabitha regresa con Jade y ambos deciden visitar el árbol lejano. Mientras tanto, Boyd le comenta a Ellis que las tensiones agravadas por las acusaciones de Ellis y Fátima en el restaurante están poniendo en peligro a todos. En otro lugar, Julie se cuela en la habitación de Ellis y Fátima en la casa comunitaria para buscar algo de hierbas cósmicas. Allí se encuentra con Elgin, quien le cuenta sobre la mujer con kimono que le pidió ayuda. Más tarde, Elgin le muestra un alijo de ropa y objetos antiguos guardados en la casa, y ambos logran compartir un momento de diversión entre tanta tensión. La oficial de policía que llegó con la ambulancia se ha convertido en una de las personas más repudiadas por la comunidad.
ciudad. Busca a Boyd para ofrecer su ayuda, sugiriendo que creen una distracción para desviar la atención de la gente. Sin embargo, Boyd es contundente con ella, llamándola asesina. En otro lugar, Fátima finalmente revela su preocupación secreta a Ellis, confesándole que siente que algo está mal con el bebé. Mientras tanto, Henry, el padre de Victor, conoce a Ethan. Mientras conversan, se cruzan con Victor y Sarah. Padre e hijo se abrazan entre lágrimas tras años de separación. Por otro lado, Tabitha y Jade encuentran números dentro de las botellas del árbol lejano e intentan descifrar su significado. Durante este proceso, Dale aparece con la intención de usar el árbol para regresar a casa. A pesar de los intentos desesperados de Tabitha y Jade por detenerlo, Dale entra al árbol lejano. Posteriormente, Dale es encontrado incrustado en la estructura de una piscina, donde muere de manera dolorosa. Boyd aprovecha la situación para mostrar a la comunidad los riesgos que ha estado intentando evitar para salvarlos. Por su lado, vemos a Tabitha y Jim en medio de una acalorada discusión, pues ella lidia con una profunda culpa por sentir que no hizo lo suficiente cuando logró escapar del pueblo. Además, se revela que fue Tabitha quien inicialmente pidió el divorcio tras la muerte de su hijo, Thomas. Al día siguiente, Boyd visita a Jade, quien comparte los descubrimientos que ha hecho sobre los números tallados dentro de las botellas que él y Tabitha encontraron colgando del árbol de las botellas. Boyd, a su vez, le menciona otro árbol, similar pero diferente al árbol lejano, que carece de la capacidad de transportar personas. Mientras tanto, Victor y su padre se aventuran en lo más profundo de las cuevas para recuperar a Jasper. Victor cree que Jasper contiene respuestas clave, recordando cómo, en una ocasión, la marioneta le contó a Christopher una historia sobre los orígenes del pueblo. Logran recuperar a Jasper, pero una de las criaturas advierte a Victor que, si regresa a las cuevas, podría no salir con vida la próxima vez. Kenny, devastado tras la muerte de su madre y sintiéndose fuera de lugar en su propia casa, le pide a Donna mudarse a la casa comunitaria. Además, traslada los suministros médicos de la ambulancia a la clínica, donde él y Christy encuentran una máquina de ultrasonido. Christy anima a Boyd a informar a Fátima y Ellis sobre el hallazgo, quienes pronto acuden a la clínica para realizarse un examen. Fátima, preocupada por posibles complicaciones, queda impactada al descubrir que no está embarazada. Por otro lado, Ellis se pregunta si deberían contarle a Christy sobre los inusuales antojos de Fátima, que incluyen comida podrida y sangre. En otro lugar, Randall, ahora con una gran cicatriz en el rostro, está inquieto por tener que regresar al autobús. Mary, notando su incomodidad, le ofrece quedarse en la clínica con ella y Christy, lo que le brinda cierto alivio. En la casa comunitaria, una mujer vestida con un kimono se aparece de forma enigmática a Elgin, pidiéndole ayuda, pues asegura que podrá enviar a todos de vuelta a casa. Yo puedo salvarte. Yo puedo salvarlos a todos. Si quieres volver a casa, ayúdame. Tabitha, atormentada por visiones de los niños de la torre, lleva a Ethan a visitar a Jade. Durante la conversación, examinan los números dentro de las botellas y se encuentran con un dibujo que Jade hizo de las inquietantes figuras talladas en los lugares donde Kenny y Jim encontraron comida. Tabitha reconoce la figura como parte de una pesadilla recurrente que tuvo durante su infancia. Al igual que la madre de Victor, se da cuenta de que, de alguna manera, pudo haber conocido el pueblo mucho antes de llegar allí. Mientras tanto, en la clínica, donde Fátima afirma que algo está creciendo dentro de ella, Christy sugiere que podría tratarse de un raro caso de embarazo psicosomático, o tal vez que el extraño influjo del pueblo finalmente está afectando su mente. Fátima decide abandonar la clínica para regresar a casa, seguida de Ellis y Boyd. En la casa comunal, Mariel intenta hablar con Fátima, pero esta parece hundirse cada vez más en un estado de inestabilidad emocional. Boyd informa a Donna sobre la situación y ella sugiere que sería peligroso permitir que Fátima y Ellis permanezcan en la casa comunal, lo que Boyd toma como una ofensa. Mientras tanto, Jade, Ethan y Tabitha se encuentran con Jim cerca de los tótems que Tabitha había visto en sus sueños. Al escuchar su relato, Jade sugiere que quizás la llegada de Tabitha al pueblo no fue accidental, sino parte de un destino predeterminado, un pensamiento inquietante que insinúa la posibilidad de que no haya escapatoria. Por otro lado, Elgin, mientras juega con una cámara, es guiado por unas fotografías hacia un búnker subterráneo, donde encuentra un cadáver en una de las habitaciones. Allí también aparece la mujer del kimono, y aunque parece que Elgin la está ayudando en algo, todavía no se revela qué es. En tanto, la nueva oficial de policía que llegó recientemente al pueblo sigue atravesando el proceso de adaptación de los recién llegados, buscando desesperadamente una salida. Kenny le explica la situación, pero su enojo e incredulidad la superan. Más tarde, amenaza a Boyd para que le devuelva su arma. Boyd accede, pero sin las balas, diciéndole que se las dará cuando crea que las merece. Mientras tanto, Bacta, la conductora del autobús que llegó en la segunda temporada, le sugiere a Kenny reabrir el restaurante. Henry enfrenta dificultades con Victor, quien está frustrado porque Jasper, la marioneta, no le habla. Posteriormente, Victor se dirige al sótano de Sarah con la esperanza
trata de obtener respuestas de Jasper. Por otro lado, Tilly muestra empatía hacia Ellis e intenta apoyar a la pareja. Mientras tanto, Julie le confiesa a Randall que no ha logrado obtener su licencia de conducir. Randall, en un intento de animarla, le enseña a conducir la furgoneta en la casa comunal. Mientras recorren el bosque, encuentran el lugar donde Boyd contrajo los gusanos bajo su piel. Julie siente una extraña conexión con las ruinas y quiere inspeccionarlas, pero Randall insiste en que se vayan, percibiendo el mal que emana de ese sitio. De regreso en la casa comunal, Fátima sufre intensos dolores. Finalmente se dirige al invernadero para devorar vegetales podridos. Cuando el dolor se intensifica, Tilly, al verla sufrir, se acerca para ayudarla, pero en medio de la confusión, Fátima la apuñala con unas tijeras. Agonizante, Tilly le pide a Fátima que huya. ¡Ay, Dios! Tilly, no. Justo en ese momento, Ellis entra y presencia horrorizado lo que Fátima ha hecho. A continuación, vemos a Boyd sacando a Fátima de la casa comunal y llevándola a una cabaña de madera en el bosque, situada en las cercanías. Deciden permitir que el cuerpo de Tilly sea encontrado, mientras Ellis y Boyd recolectan provisiones de la casa comunal para Fátima y Ellis. Más tarde, ambos discuten en la estación del sheriff sobre si deberían revelar lo sucedido y explicar la situación a los demás. Es entonces cuando Donna se entera de que Fátima fue quien mató a Tilly y exige a Boyd que diga la verdad a la comunidad. En otro lugar, Victor se muestra cada vez más frustrado por su incapacidad para recordar el secreto relacionado con Jasper. Sarah decide llamar a Tabitha para calmarlo. Con su ayuda, Victor finalmente recuerda que no fue Jasper, sino el niño de blanco quien estuvo hablando con Christopher aquel día. El niño le contó a Christopher sobre los niños que habían sido traicionados por sus seres queridos y cómo toda su esperanza se había concentrado en el símbolo de raíces que se encuentra en la cueva donde habitan las criaturas. Este símbolo de alguna manera fue lo que creó el árbol distante. Cuando el niño le pidió a Christopher que trepara al árbol, Christopher reaccionó con ira. Mientras tanto, Julie convence a Ethan de que la acompañe a las ruinas. Tan pronto como pisan el lugar, Julie comienza a tener convulsiones y se encuentra transportada al sitio donde Boyd enfrentó los gusanos bajo la piel en la segunda temporada. El anciano prisionero parece reconocerla y le pide que le arroje una cuerda al pozo sin darle explicaciones, pues vemos que ahí se encuentra Boyd en el pasado. Luego, escucha las voces de Victor y Tabitha de cuando entraron a las cuevas en la segunda temporada. Mientras tanto, Ethan logra conseguir la ayuda de Kenny y de la nueva oficial de policía, quienes arrastran a Julie fuera de las ruinas, devolviéndola a la realidad. Cuando Ellis regresa a la cabaña, descubre que Fátima ya no está allí. Elgin se la había llevado al búnker subterráneo. Anteriormente, la mujer del kimono lo había estado guiando a través de la cámara sobre qué debía hacer a continuación. Una vez en el búnker, Elgin fuerza a Fátima a quedarse allí, insistiendo en que efectivamente hay un niño creciendo dentro de ella, pero que ese niño no es suyo. Luego vemos a Ellis y Boyd buscando a Fátima, hasta que el cuerpo de Boyd debilitado lo obliga a detenerse. Ellis, preocupado, lo ayuda a regresar a la estación del sheriff. Allí, Boyd le revela su enfermedad. Mientras tanto, Sarah llega con noticias inquietantes. Afirma haber escuchado nuevamente las voces, aunque esta vez reían de los habitantes del pueblo. Las voces le dijeron que algo había capturado a Fátima y que jamás podrían salvarla. En el sótano de raíces, Elgin mantiene a Fátima prisionera, alimentándola con sangre y convencido de que está actuando por su bienestar. Por otro lado, Christy examina a Julie y asegura que está completamente normal. Más tarde, la familia visita el restaurante, que ha vuelto a abrir gracias a Bacta. Sin embargo, es evidente que Ethan se siente culpable por lo que le ocurrió a Julie. Mientras tanto, Boyd discute las revelaciones de Sarah con Donna. Donna decide mantener en secreto el asesinato de Tilly, argumentando que Fátima es una figura importante para los habitantes del pueblo. Durante una reunión comunitaria, informan a los demás sobre la desaparición de Fátima y organizan una búsqueda para encontrarla. Mientras tanto, Fátima descubre una posible salida en el sótano de raíces, pero no logra abrirla. En otra parte, Victor intenta cortar el árbol distante con un hacha. El niño de blanco aparece nuevamente, aunque esta vez con un aspecto diferente, y le advierte que no debe talarlo. Victor, enfurecido y exigiendo respuestas, solo recibe una enigmática respuesta del niño. Los habitantes del pueblo necesitan sufrir para comprender la verdad. Tras estas palabras, el niño desaparece. Boyd decide confesar su condición a Kenny, quien acepta volver a ser su ayudante. Por otro lado, Jade tiene una visión de Christopher y Jasper. Más tarde, aconseja a Henry que no intente arreglar a Victor, ya que, según él, Victor no está roto, mientras Jim intenta consolar a Ethan y convencerlo de que no debe sentirse culpable por lo sucedido a Julie. Julie y Tabitha se encuentran con el niño del faro. El niño las guía hasta el sótano de raíces, donde encuentran a Victor. Dentro del sótano, todos perciben algo extraño mientras la mujer del kimono impide que Fátima grite pidiendo ayuda. Cuando Tabitha toca a Victor, experimenta los recuerdos de la madre de este, y es testigo de cómo fue asesinada por una criatura mientras se dirigía al árbol distante.
El episodio culmina con Tabitha profundamente traumatizada por las visiones que ha presenciado. Continuamos con Ellis enfrentando a Boyd y Kenny acerca de sus sospechas de que Elgin sabe dónde está Fátima. Esto lleva al grupo, que incluye a Sarah y Donna, a reunirse en la casa comunal. Boyd espera utilizar a Sarah para hablar con Elgin y convencerlo de que el mal que lo manipula no es real. Sin embargo, Elgin se mantiene firme, lo que empuja a Boyd a recurrir a la tortura en un intento desesperado por obtener información. A pesar de los esfuerzos de Boyd, Elgin no cede. En medio de esta situación tensa, Acosta llega y cuestiona las acciones del grupo, lo que desata una discusión. Mientras tanto, Sarah ataca el ojo de Elgin y a través de este violento acto descubre que Fátima se encuentra en el sótano de raíces. Mientras esto sucede, Fátima da a luz a algo que la mujer del kimono se lleva al subsuelo a través de una ventana secreta. En otro lugar, Jim y Ethan descubren que Tabitha cayó por la ventana de Victor. Corren hacia ella y Tabitha le explica a Jim que sintió la presencia de la madre de Victor mientras estaba en el sótano de raíces y volvió a ver a los niños fantasma. Jim involucra a Jade y juntos, con Tabitha, intentan armar el rompecabezas de lo que está sucediendo. Tabitha relata cómo el símbolo que vio se originó en una representación de las esperanzas de los niños sacrificados por sus propios padres. Mientras analizan el significado de los números dentro de las botellas, Jim menciona las 12 notas de una escala musical. Este descubrimiento permite a Jade descifrar los números y una melodía comienza a tomar forma en su mente. Jim recupera el violín de la madre de Victor del sótano y al tocarlo cerca del árbol de botellas, los niños fantasma comienzan a aparecer. Uno de ellos se acerca a Tabitha y ella y Jade se dan cuenta de que Ankui significa recordar. Tabitha revela a Jim que ella y Jade fueron los padres de uno de los niños fantasma, lo que explica por qué han estado atrapados en este pueblo durante tantas vidas. Tabitha es una reencarnación de la madre de Victor, mientras que Jade es la de Christopher. En una vida pasada, su hijo se convirtió en uno de los niños fantasma. Simultáneamente, Ellis, Boyd y Kenny llegan al sótano de raíces, donde Fátima guía a Boyd hacia el túnel subterráneo. Boyd se adentra en el túnel y presencia cómo el bebé se transforma en una criatura, la misma que él había matado anteriormente en la temporada. Mientras tanto, Jim reflexiona sobre el día en que él y su familia llegaron al pueblo, pero sus pensamientos se ven interrumpidos cuando una Julie diferente aparece y lo advierte que huya. Un ser aparece repitiendo la misma advertencia ominosa de la temporada 2. Tu esposa no debió excavar el sótano. Acto seguido, la criatura ataca brutalmente a Jim, desgarrándole la garganta y acabando con su vida.